Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y el doble bombazo que acaba de dinamitar el fútbol argentino. Si pensabas que lo habías visto todo, agárrate fuerte, boludo, porque la verdadera tormenta está por desatarse, y te juro, es mucho más profunda, oscura y épica de lo que te imaginas. Un movimiento tan audaz que rompe todos los pactos, una jugada que cambia el mapa del poder para siempre. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de un programa de radio. Es una realidad que acaba de ser confirmada en la voz de los periodistas más serios de ESPN. Una bomba que, si se confirma, va a ser el bombazo del siglo. Según información que rebotó como un trueno y ya está confirmada por los periodistas más serios, Nicolás de la Cruz y Sebastián Villa serán refuerzos de River en las próximas semanas. Sí, escuchaste bien, los dos nombres que jamás imaginaste juntos en el Monumental. El motor de la era dorada que vuelve a su casa y el jugador más polémico del fútbol argentino, el puñal de Boca, cruzando la vereda para ponerse la banda. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple noticia. Es la trama de un thriller deportivo que tiene como protagonistas a un ídolo que regresa, a un genio que vuelve a mover los hilos desde las sombras, y a una dirigencia que, en un movimiento que nadie entiende, se atreve a romper todas las reglas del juego. Es la historia del regreso más épico, la traición más impensada y el golpe de efecto que va a redefinir el superclásico para siempre. El regreso del hijo pródigo, la trama secreta detrás de la vuelta de Nico. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que empezar por el corazón, por la parte que nos emociona. La vuelta de Nicolás de la Cruz a River no es un simple pase. Es el regreso del hijo pródigo, del jugador que se fue en la cima y que, desde el día que se fue, siempre soñó con volver. Pero esta vuelta no es un milagro, es el resultado de un ajedrez maestro que se ha jugado en las sombras durante meses. La trama, según fuentes cercanas al entorno del jugador, es que el uruguayo no estaba feliz en Flamengo. Muchos aseguran que a Nico se le prometieron una serie de cosas a nivel deportivo que no se cumplieron, y eso generó un desgaste que ya no tiene vuelta atrás. Un plan de juego que no se respetaba, una falta de apoyo a sus decisiones en la cancha, y una dirigencia que, en lugar de respaldarlo, prefería el silencio, la indiferencia. Y eso, para un jugador con la personalidad y la entrega de la Cruz, es veneno puro. El desgaste no es solo dirigencial, es deportivo y psicológico. La relación con el entrenador y sus ayudantes es fría, profesional al límite. Muchos aseguran que el técnico de Flamengo lo ve como un volante más, sin la libertad táctica que Gallardo le daba para romper líneas y crear juego. Este cortocircuito no es solo dirigencial, es deportivo. Es un problema de fondo que se traslada a la cancha y afecta el rendimiento de uno de los jugadores más importantes del plantel. Nico, acostumbrado a ser el eje del juego, el que generaba los espacios, el que desequilibraba, ahora se siente en una jaula de oro. Muchos aseguran que él se siente encajonado en un sistema que no lo beneficia, que lo limita. Y eso, para un jugador de su talla, es algo que no se puede aguantar. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo se equivocó al no cuidar a su figura? Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que, a pesar de estar en uno de los clubes más poderosos del continente, De la Cruz nunca cortó lazos con River. El contacto con sus excompañeros, y lo más importante, con su mentor, su ídolo, era permanente. Muchos aseguran que la llamada de Gallardo a Nico fue el punto de quiebre, el momento en el que la vuelta dejó de ser un sueño para ser una realidad. El muñeco, en una de sus jugadas más audaces, le habría dicho: te necesito, tu entrega, tu garra, tu liderazgo. Sos la pieza que nos falta para volver a ser el equipo que fuimos. Y ese mensaje, déjame decirte, es algo que no tiene precio. La dirigencia de River, aprovechando el descontento de la Cruz, no fue a la guerra con Flamengo. La estrategia fue otra, más sutil, más audaz. Muchos aseguran que se le hizo una oferta que no era solo económica, era emocional. Se le ofreció la posibilidad de volver a su casa, de volver a ser ídolo, de volver a sentir el amor de la gente. Una jugada maestra que, si se concreta, le daría a River un refuerzo de jerarquía, un ídolo que regresa, sin desarmar su economía. La bomba que rompe todos los códigos, el desembarco de Sebastián Villa. Y aquí es donde todo cambia. Porque si bien el regreso de la Cruz ya era una noticia de otro planeta, la confirmación de la llegada de Sebastián Villa es el verdadero terremoto. Una noticia que rompe todos los pactos no escritos del fútbol, una jugada que va a dividir a la hinchada, a generar un debate ético y moral que va a trascender las fronteras del deporte. La llegada de Villa a River es un mensaje de poder. Muchos aseguran que River va por todo, no le importa el que dirán, no le importa la polémica.
Se lleva a uno de los jugadores más importantes del rival de toda la vida y lo hace en un momento de crisis para Boca. Una jugada audaz, que deja en claro que la dirigencia de River está dispuesta a todo con tal de ganar. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la llegada de Villa no es un capricho. Muchos aseguran que el jugador se va de Boca por la puerta de atrás. El club ya no lo quiere, la hinchada lo repudia y la dirigencia, ante las acusaciones que pesan sobre él, no tiene más remedio que dejarlo ir. Y en ese contexto, con el jugador buscando un lugar donde rearmar su carrera, River le abrió las puertas de par en par. Muchos aseguran que la dirigencia de River le ofreció a Villa un contrato de otro planeta, una cifra millonaria que lo sacaría de la situación en la que está y lo pondría de nuevo en la élite del fútbol argentino. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la llegada de Villa a River es un golpe bajo para Boca? Y aquí es donde la pelota se vuelve a ensuciar. Porque si bien la llegada de Villa es un golpe bajo, también es una jugada de ajedrez. Muchos aseguran que la dirigencia de River ve en Villa a un jugador desequilibrante, un jugador que puede ganar un partido en una jugada, que puede romper cualquier defensa. Y eso, para un equipo que necesita un golpe de efecto, es una bendición. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes, el doble bombazo que dinamitó el fútbol argentino y el capítulo 2 de la historia más épica del superclásico ya está acá. Si pensabas que lo habías visto todo, agárrate fuerte, boludo, porque la verdadera trama se revela ahora, y te juro, es mucho más profunda, oscura y épica de lo que te imaginas. Este es el punto sin retorno, el movimiento que no solo rompe los pactos, sino que amenaza con desatar una crisis total en el eterno rival. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de un programa de radio. Es una realidad que acaba de ser filtrada por la voz de los periodistas más serios de ESPN y de fuentes internas de ambos clubes. Una bomba que, si se confirma, va a ser el bombazo del siglo y va a redefinir el poder en el fútbol sudamericano para siempre. Según información que rebotó como un trueno y ya está confirmada, los refuerzos de River no son solo Nicolás de la Cruz y Sebastián Villa. Hay un tercer jugador, un nombre que nadie vio venir, que es la pieza clave para que el plan maestro de Marcelo Gallardo esté completo. Sí, escuchaste bien. Un tercer nombre que va a dejar a todos con la boca abierta. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple noticia. Es la trama de un thriller deportivo que tiene como protagonistas a un ídolo que regresa, a un genio que mueve los hilos desde las sombras, a una dirigencia que se atreve a todo y a un rival que está al borde del colapso total. Es la historia del regreso más épico, la traición más impensada, el golpe de efecto que va a redefinir el superclásico para siempre, y ahora, el colapso que se vive en la vereda de enfrente. El regreso del hijo pródigo, la trama secreta detrás de la vuelta de Nico. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que empezar por el corazón, por la parte que nos emociona. La vuelta de Nicolás de la Cruz a River no es un simple pase. Es el regreso del hijo pródigo, del jugador que se fue en la cima y que, desde el día que se fue, siempre soñó con volver. Pero esta vuelta no es un milagro, es el resultado de un ajedrez maestro que se ha jugado en las sombras durante meses. La trama, según fuentes cercanas al entorno del jugador, es que el uruguayo no estaba feliz en Flamengo. Muchos aseguran que a Nico se le prometieron una serie de cosas a nivel deportivo que no se cumplieron, y eso generó un desgaste que ya no tiene vuelta atrás. Un plan de juego que no se respetaba, una falta de apoyo a sus decisiones en la cancha, y una dirigencia que, en lugar de respaldarlo, prefería el silencio, la indiferencia. Y eso, para un jugador con la personalidad y la entrega de la Cruz, es veneno puro. El desgaste no es solo dirigencial, es deportivo y psicológico. La relación con el entrenador y sus ayudantes es fría, profesional al límite. Muchos aseguran que el técnico de Flamengo lo ve como un volante más, sin la libertad táctica que Gallardo le daba para romper líneas y crear juego. Este cortocircuito no es solo dirigencial, es deportivo. Es un problema de fondo que se traslada a la cancha y afecta el rendimiento de uno de los jugadores más importantes del plantel. Nico, acostumbrado a ser el eje del juego, el que generaba los espacios, el que desequilibraba, ahora se siente en una jaula de oro. Muchos aseguran que él se siente encajonado en un sistema que no lo beneficia, que lo limita. Y eso, para un jugador de su talla, es algo que no se puede aguantar. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo se equivocó al no cuidar a su figura? Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que, a pesar de estar en uno de los clubes más poderosos del continente, De la Cruz nunca cortó lazos con River. El contacto con sus excompañeros, y lo más importante, con su mentor, su ídolo, era permanente. Muchos aseguran que
La llamada de Gallardo a Nico fue el punto de quiebre, el momento en el que la vuelta dejó de ser un sueño para ser una realidad. El muñeco, en una de sus jugadas más audaces, le habría dicho: te necesito, tu entrega, tu garra, tu liderazgo. Sos la pieza que nos falta para volver a ser el equipo que fuimos. Y ese mensaje, déjame decirte, es algo que no tiene precio. La dirigencia de River, aprovechando el descontento de la Cruz, no fue a la guerra con Flamengo. La estrategia fue otra, más sutil, más audaz. Muchos aseguran que se le hizo una oferta que no era solo económica, era emocional. Se le ofreció la posibilidad de volver a su casa, de volver a ser ídolo, de volver a sentir el amor de la gente. Una jugada maestra que, si se concreta, le daría a River un refuerzo de jerarquía, un ídolo que regresa, sin desarmar su economía. La bomba que rompe todos los códigos, el desembarco de Sebastián Villa. Y aquí es donde todo cambia. Porque si bien el regreso de la Cruz ya era una noticia de otro planeta, la confirmación de la llegada de Sebastián Villa es el verdadero terremoto. Una noticia que rompe todos los pactos no escritos del fútbol, una jugada que va a dividir a la hinchada, a generar un debate ético y moral que va a trascender las fronteras del deporte. La llegada de Villa a River es un mensaje de poder. Muchos aseguran que River va por todo, no le importa el que dirán, no le importa la polémica. Se lleva a uno de los jugadores más importantes del rival de toda la vida y lo hace en un momento de crisis para Boca. Una jugada audaz, que deja en claro que la dirigencia de River está dispuesta a todo con tal de ganar. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la llegada de Villa no es un capricho. Muchos aseguran que el jugador se va de Boca por la puerta de atrás. El club ya no lo quiere, la hinchada lo repudia y la dirigencia, ante las acusaciones que pesan sobre él, no tiene más remedio que dejarlo ir. Y en ese contexto, con el jugador buscando un lugar donde rearmar su carrera, River le abrió las puertas de par en par. Muchos aseguran que la dirigencia de River le ofreció a Villa un contrato de otro planeta, una cifra millonaria que lo sacaría de la situación en la que está y lo pondría de nuevo en la élite del fútbol argentino. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la llegada de Villa a River es un golpe bajo para Boca? Y aquí es donde la pelota se vuelve a ensuciar. Porque si bien la llegada de Villa es un golpe bajo, también es una jugada de ajedrez. Muchos aseguran que la dirigencia de River ve en Villa a un jugador desequilibrante, un jugador que puede ganar un partido en una jugada, que puede romper cualquier defensa. Y eso, para un equipo que necesita un golpe de efecto, es una bendición. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia de River, ante el revuelo mediático que generaría la llegada de Villa, ya tiene un plan. Muchos aseguran que el club ya preparó un comunicado, una conferencia de prensa en la que se le dará un respaldo total al jugador, se le dirá a la hinchada que lo apoye, que lo abrace, y se le dejará en claro que el club no se va a meter en los problemas personales del jugador. Una jugada audaz, que busca minimizar el daño y dejar en claro que, para River, lo más importante es el fútbol. Lo que nadie se atrevió a contar, el secreto más oscuro que dinamitó el fútbol argentino y el capítulo 3 de la historia más épica del superclásico ya está acá. Si pensabas que el doble bombazo de Nicolás de la Cruz y Sebastián Villa era el final, agárrate fuerte, boludo, porque la verdadera trama se revela ahora, y te juro, es mucho más profunda, oscura y épica de lo que te imaginas. Este es el punto sin retorno, el movimiento que no solo rompe los pactos, sino que amenaza con desatar una crisis total en el eterno rival. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de un programa de radio. Es una realidad que acaba de ser filtrada por la voz de los periodistas más serios de ESPN y de fuentes internas de ambos clubes. Una bomba que, si se confirma, va a ser el bombazo del siglo y va a redefinir el poder en el fútbol sudamericano para siempre. Según información que rebotó como un trueno y ya está confirmada, los refuerzos de River no son solo Nicolás de la Cruz y Sebastián Villa. Hay un tercer jugador, un nombre que nadie vio venir, que es la pieza clave para que el plan maestro de Marcelo Gallardo esté completo. Sí, escuchaste bien. Un tercer nombre que va a dejar a todos con la boca abierta y que es el broche de oro de un mercado de pases que ya es histórico. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple noticia. Es la trama de un thriller deportivo que tiene como protagonistas a un ídolo que regresa, a un genio que mueve los hilos desde las sombras, a una dirigencia que se atreve a todo y a un rival que está al borde del colapso total. Es la historia del regreso más épico, la traición más impensada, el golpe de efecto que va a redefinir el superclásico para siempre, y ahora, el colapso que se vive en la vereda de enfrente. El terremoto en la Boca. El vestuario de Boca es un polvorín a punto de explotar. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque el impacto de la llegada de Sebastián Villa a River no solo generó un revuelo mediático,
sino que desató una crisis interna en Boca Juniors que es mucho más profunda de lo que se cree. Según fuentes internas del club Xeneize, el vestuario es un polvorín a punto de explotar. El ambiente, que ya venía enrarecido por la mala relación de Villa con sus excompañeros, ahora es insostenible. Muchos aseguran que la noticia de la llegada de Villa a River cayó como un balde de agua fría en el plantel de Boca. Los jugadores no lo pueden creer. Se sienten traicionados. Sienten que un jugador que era parte de la familia, ahora se fue al rival más odiado. Un sentimiento que, déjame decirte, es el peor veneno para un vestuario. La moral está por el piso, la confianza está rota y el liderazgo, que ya era frágil, ahora es inexistente. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia de Boca, ante el revuelo, intentó calmar las aguas. Muchos aseguran que el presidente de Boca intentó hablar con algunos referentes del plantel, pero no hubo caso. Los jugadores le dijeron que no querían saber nada con el tema, que se sentían solos, abandonados. Un mensaje que es, en sí mismo, una rendición. La aceptación de que la relación está rota y de que el golpe de River fue letal. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la salida de Villa a River fue el golpe más bajo que Boca sufrió en su historia reciente? El dilema del hincha millonario, el precio de la gloria y el amor que no tiene precio. Y aquí es donde la pelota se vuelve a ensuciar. Porque si bien la llegada de Sebastián Villa a River es un golpe bajo para Boca, también es un dilema moral para el hincha millonario. La alegría de ver a un jugador de la jerarquía de Villa con la banda roja, se mezcla con la polémica, con las acusaciones que pesan sobre él, con el debate ético y moral que generó su salida de Boca. Muchos aseguran que el hincha de River está dividido. Hay una parte que lo acepta, que lo abraza, que dice que lo más importante es el fútbol. Pero hay otra parte que se resiste, que se siente incómoda, que no puede aceptar que un jugador con ese pasado, con esa historia, se ponga la camiseta más sagrada del fútbol argentino. Un dilema que, déjame decirte, es la peor de las batallas. La batalla interna. La batalla del corazón contra la razón. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia de River, ante el revuelo mediático, ya tiene un plan. Muchos aseguran que el club ya preparó un comunicado, una conferencia de prensa en la que se le dará un respaldo total al jugador, se le dirá a la hinchada que lo apoye, que lo abrace, y se le dejará en claro que el club no se va a meter en los problemas personales del jugador. Una jugada audaz, que busca minimizar el daño y dejar en claro que, para River, lo más importante es el fútbol. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el hincha de River se va a unir por la llegada de Villa? El jugador secreto de Gallardo. El plan maestro se completa con la llegada de un 9 de élite. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque si bien el regreso de Nicolás de la Cruz y la llegada de Sebastián Villa ya eran una noticia de otro planeta, la verdadera bomba es que estos dos jugadores no son los únicos refuerzos que el muñeco tiene en mente. Según las fuentes, hay un tercer jugador, un nombre que nadie vio venir, que es la pieza clave para que el plan maestro de Marcelo Gallardo esté completo. La pieza clave de este ajedrez, el jugador que nadie esperaba, es Lautaro Díaz, el delantero estrella del fútbol ecuatoriano. Muchos aseguran que Gallardo está fascinado con Lautaro Díaz. Lo ve como el 9 que el equipo necesita, un jugador con gol, con movilidad, con un gran despliegue físico. Y la dirigencia, ante el pedido del técnico, ya está en negociaciones para traerlo. Un delantero que, si llega, sería la cereza del postre. El broche de oro para un mercado de pases que ya es histórico. La razón, según las fuentes, es puramente táctica. El muñeco busca una reestructuración total del mediocampo y del ataque. De la Cruz, con su perfil de motor, de líder, de jugador que rompe líneas, es la pieza clave para la mitad de la cancha. Villa, con su perfil de jugador desequilibrante, de jugador que puede ganar un partido en una jugada, es la pieza clave para el ataque. Y Lautaro Díaz, con su perfil de 9 goleador, de delantero que se mueve por todo el frente de ataque, es la pieza clave para el gol. Muchos aseguran que, con Nico, Villa y Díaz, el superclásico se convierte en otra cosa. En un duelo de titanes, en un partido que va a quedar en la historia. El hincha de Boca, que ya sufrió a De la Cruz en partidos clave, ahora tiene a Villa, el fantasma que lo atormentaba, en su contra y a un 9 goleador que puede liquidar cualquier partido. Y eso, déjame decirte, es la peor pesadilla para el eterno rival. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el regreso de la Cruz, la llegada de Villa y la de Díaz a River es el golpe de efecto que el fútbol argentino necesita? Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y el doble bombazo que acaba de dinamitar el fútbol argentino.
Si pensabas que lo habías visto todo, agárrate fuerte, boludo, porque la verdadera tormenta está por desatarse, y te juro, es mucho más profunda, oscura y épica de lo que te imaginas. Un movimiento tan audaz que rompe todos los pactos, una jugada que cambia el mapa del poder para siempre. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de un programa de radio. Es una realidad que acaba de ser confirmada en la voz de los periodistas más serios de ESPN. Una bomba que, si se confirma, va a ser el bombazo del siglo. Según información que rebotó como un trueno y ya está confirmada por los periodistas más serios, Nicolás de la Cruz y Sebastián Villa serán refuerzos de River en las próximas semanas. Sí, escuchaste bien, los dos nombres que jamás imaginaste juntos en el Monumental. El motor de la era dorada que vuelve a su casa y el jugador más polémico del fútbol argentino, el puñal de Boca, cruzando la vereda para ponerse la banda. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple noticia. Es la trama de un thriller deportivo que tiene como protagonistas a un ídolo que regresa, a un genio que vuelve a mover los hilos desde las sombras, y a una dirigencia que, en un movimiento que nadie entiende, se atreve a romper todas las reglas del juego. Es la historia del regreso más épico, la traición más impensada y el golpe de efecto que va a redefinir el superclásico para siempre. El regreso del hijo pródigo, la trama secreta detrás de la vuelta de Nico. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que empezar por el corazón, por la parte que nos emociona. La vuelta de Nicolás de la Cruz a River no es un simple pase. Es el regreso del hijo pródigo, del jugador que se fue en la cima y que, desde el día que se fue, siempre soñó con volver. Pero esta vuelta no es un milagro, es el resultado de un ajedrez maestro que se ha jugado en las sombras durante meses. La trama, según fuentes cercanas al entorno del jugador, es que el uruguayo no estaba feliz en Flamengo. Muchos aseguran que, a Nico se le prometieron una serie de cosas a nivel deportivo que no se cumplieron, y eso generó un desgaste que ya no tiene vuelta atrás. Un plan de juego que no se respetaba, una falta de apoyo a sus decisiones en la cancha, y una dirigencia que, en lugar de respaldarlo, prefería el silencio, la indiferencia. Y eso, para un jugador con la personalidad y la entrega de la Cruz, es veneno puro. El desgaste no es solo dirigencial, es deportivo y psicológico. La relación con el entrenador y sus ayudantes es fría, profesional al límite. Muchos aseguran que el técnico de Flamengo lo ve como un volante más, sin la libertad táctica que Gallardo le daba para romper líneas y crear juego. Este cortocircuito no es solo dirigencial, es deportivo. Es un problema de fondo que se traslada a la cancha y afecta el rendimiento de uno de los jugadores más importantes del plantel. Nico, acostumbrado a ser el eje del juego, el que generaba los espacios, el que desequilibraba, ahora se siente en una jaula de oro. Muchos aseguran que él se siente encajonado en un sistema que no lo beneficia, que lo limita. Y eso, para un jugador de su talla, es algo que no se puede aguantar. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo se equivocó al no cuidar a su figura? Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que, a pesar de estar en uno de los clubes más poderosos del continente, De la Cruz nunca cortó lazos con River. El contacto con sus excompañeros, y lo más importante, con su mentor, su ídolo, era permanente. Muchos aseguran que la llamada de Gallardo a Nico fue el punto de quiebre, el momento en el que la vuelta dejó de ser un sueño para ser una realidad. El muñeco, en una de sus jugadas más audaces, le habría dicho: «Te necesito, tu entrega, tu garra, tu liderazgo. Sos la pieza que nos falta para volver a ser el equipo que fuimos». Y ese mensaje, déjame decirte, es algo que no tiene precio. La dirigencia de River, aprovechando el descontento de la Cruz, no fue a la guerra con Flamengo. La estrategia fue otra, más sutil, más audaz. Muchos aseguran que se le hizo una oferta que no era solo económica, era emocional. Se le ofreció la posibilidad de volver a su casa, de volver a ser ídolo, de volver a sentir el amor de la gente. Una jugada maestra que, si se concreta, le daría a River un refuerzo de jerarquía, un ídolo que regresa, sin desarmar su economía. La bomba que rompe todos los códigos, el desembarco de Sebastián Villa. Y aquí es donde todo cambia. Porque si bien el regreso de la Cruz ya era una noticia de otro planeta, la confirmación de la llegada de Sebastián Villa es el verdadero terremoto. Una noticia que rompe todos los pactos no escritos del fútbol, una jugada que va a dividir a la hinchada, a generar un debate ético y moral que va a trascender las fronteras del deporte. La llegada de Villa a River es un mensaje de poder. Muchos aseguran que River va por todo, no le importa el que dirán, no le importa la polémica. Se lleva a uno de los jugadores más importantes del rival de toda la vida y lo hace en un momento de crisis para Boca. Una jugada audaz,
que deja en claro que la dirigencia de River está dispuesta a todo con tal de ganar. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la llegada de Villa no es un capricho. Muchos aseguran que el jugador se va de Boca por la puerta de atrás. El club ya no lo quiere, la hinchada lo repudia y la dirigencia, ante las acusaciones que pesan sobre él, no tiene más remedio que dejarlo ir. Y en ese contexto, con el jugador buscando un lugar donde rearmar su carrera, River le abrió las puertas de par en par. Muchos aseguran que la dirigencia de River le ofreció a Villa un contrato de otro planeta, una cifra millonaria que lo sacaría de la situación en la que está y lo pondría de nuevo en la élite del fútbol argentino. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la llegada de Villa a River es un golpe bajo para Boca? Y aquí es donde la pelota se vuelve a ensuciar. Porque si bien la llegada de Villa es un golpe bajo, también es una jugada de ajedrez. Muchos aseguran que la dirigencia de River ve en Villa a un jugador desequilibrante, un jugador que puede ganar un partido en una jugada, que puede romper cualquier defensa. Y eso, para un equipo que necesita un golpe de efecto, es una bendición. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes, el doble bombazo que dinamitó el fútbol argentino y el capítulo 2 de la historia más épica del superclásico ya está acá. Si pensabas que lo habías visto todo, agárrate fuerte, boludo, porque la verdadera trama se revela ahora, y te juro, es mucho más profunda, oscura y épica de lo que te imaginas. Este es el punto sin retorno, el movimiento que no solo rompe los pactos, sino que amenaza con desatar una crisis total en el eterno rival. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de un programa de radio. Es una realidad que acaba de ser filtrada por la voz de los periodistas más serios de ESPN y de fuentes internas de ambos clubes. Una bomba que, si se confirma, va a ser el bombazo del siglo y va a redefinir el poder en el fútbol sudamericano para siempre. Según información que rebotó como un trueno y ya está confirmada, los refuerzos de River no son solo Nicolás de la Cruz y Sebastián Villa. Hay un tercer jugador, un nombre que nadie vio venir, que es la pieza clave para que el plan maestro de Marcelo Gallardo esté completo. Sí, escuchaste bien. Un tercer nombre que va a dejar a todos con la boca abierta. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple noticia. Es la trama de un thriller deportivo que tiene como protagonistas a un ídolo que regresa, a un genio que mueve los hilos desde las sombras, a una dirigencia que se atreve a todo y a un rival que está al borde del colapso total. Es la historia del regreso más épico, la traición más impensada, el golpe de efecto que va a redefinir el superclásico para siempre, y ahora, el colapso que se vive en la vereda de enfrente. El regreso del hijo pródigo, la trama secreta detrás de la vuelta de Nico. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que empezar por el corazón, por la parte que nos emociona. La vuelta de Nicolás de la Cruz a River no es un simple pase. Es el regreso del hijo pródigo, del jugador que se fue en la cima y que, desde el día que se fue, siempre soñó con volver. Pero esta vuelta no es un milagro, es el resultado de un ajedrez maestro que se ha jugado en las sombras durante meses. La trama, según fuentes cercanas al entorno del jugador, es que el uruguayo no estaba feliz en Flamengo. Muchos aseguran que a Nico se le prometieron una serie de cosas a nivel deportivo que no se cumplieron, y eso generó un desgaste que ya no tiene vuelta atrás. Un plan de juego que no se respetaba, una falta de apoyo a sus decisiones en la cancha, y una dirigencia que, en lugar de respaldarlo, prefería el silencio, la indiferencia. Y eso, para un jugador con la personalidad y la entrega de la Cruz, es veneno puro. El desgaste no es solo dirigencial, es deportivo y psicológico. La relación con el entrenador y sus ayudantes es fría, profesional al límite. Muchos aseguran que el técnico de Flamengo lo ve como un volante más, sin la libertad táctica que Gallardo le daba para romper líneas y crear juego. Este cortocircuito no es solo dirigencial, es deportivo. Es un problema de fondo que se traslada a la cancha y afecta el rendimiento de uno de los jugadores más importantes del plantel. Nico, acostumbrado a ser el eje del juego, el que generaba los espacios, el que desequilibraba, ahora se siente en una jaula de oro. Muchos aseguran que él se siente encajonado en un sistema que no lo beneficia, que lo limita. Y eso, para un jugador de su talla, es algo que no se puede aguantar. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo se equivocó al no cuidar a su figura? Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que, a pesar de estar en uno de los clubes más poderosos del continente, De la Cruz nunca cortó lazos con River. El contacto con sus excompañeros, y lo más importante, con su mentor, su ídolo, era permanente. Muchos aseguran que la llamada de Gallardo a Nico fue el punto de quiebre, el momento en el que la vuelta dejó de ser un sueño para ser una realidad. El muñeco, en una de sus jugadas más audaces,
Le habría dicho: te necesito, tu entrega, tu garra, tu liderazgo. Sos la pieza que nos falta para volver a ser el equipo que fuimos. Y ese mensaje, déjame decirte, es algo que no tiene precio. La dirigencia de River, aprovechando el descontento de la Cruz, no fue a la guerra con Flamengo. La estrategia fue otra, más sutil, más audaz. Muchos aseguran que se le hizo una oferta que no era solo económica, era emocional. Se le ofreció la posibilidad de volver a su casa, de volver a ser ídolo, de volver a sentir el amor de la gente. Una jugada maestra que, si se concreta, le daría a River un refuerzo de jerarquía, un ídolo que regresa, sin desarmar su economía. La bomba que rompe todos los códigos, el desembarco de Sebastián Villa. Y aquí es donde todo cambia. Porque si bien el regreso de la Cruz ya era una noticia de otro planeta, la confirmación de la llegada de Sebastián Villa es el verdadero terremoto. Una noticia que rompe todos los pactos no escritos del fútbol, una jugada que va a dividir a la hinchada, a generar un debate ético y moral que va a trascender las fronteras del deporte. La llegada de Villa a River es un mensaje de poder. Muchos aseguran que River va por todo, no le importa el que dirán, no le importa la polémica. Se lleva a uno de los jugadores más importantes del rival de toda la vida y lo hace en un momento de crisis para Boca. Una jugada audaz, que deja en claro que la dirigencia de River está dispuesta a todo con tal de ganar. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la llegada de Villa no es un capricho. Muchos aseguran que el jugador se va de Boca por la puerta de atrás. El club ya no lo quiere, la hinchada lo repudia y la dirigencia, ante las acusaciones que pesan sobre él, no tiene más remedio que dejarlo ir. Y en ese contexto, con el jugador buscando un lugar donde rearmar su carrera, River le abrió las puertas de par en par. Muchos aseguran que la dirigencia de River le ofreció a Villa un contrato de otro planeta, una cifra millonaria que lo sacaría de la situación en la que está y lo pondría de nuevo en la élite del fútbol argentino. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la llegada de Villa a River es un golpe bajo para Boca? Y aquí es donde la pelota se vuelve a ensuciar. Porque si bien la llegada de Villa es un golpe bajo, también es una jugada de ajedrez. Muchos aseguran que la dirigencia de River ve en Villa a un jugador desequilibrante, un jugador que puede ganar un partido en una jugada, que puede romper cualquier defensa. Y eso, para un equipo que necesita un golpe de efecto, es una bendición. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia de River, ante el revuelo mediático que generaría la llegada de Villa, ya tiene un plan. Muchos aseguran que el club ya preparó un comunicado, una conferencia de prensa en la que se le dará un respaldo total al jugador, se le dirá a la hinchada que lo apoye, que lo abrace, y se le dejará en claro que el club no se va a meter en los problemas personales del jugador. Una jugada audaz, que busca minimizar el daño y dejar en claro que, para River, lo más importante es el fútbol.